El 4 de diciembre de 2024 en Manhattan, un hombre con traje de color azul oscuro camina despreocupado frente a la entrada del Hotel Hilton. No es consciente de que por detrás un encapuchado con la cara tapada lo está persiguiendo con sigilo. Llegado el momento, el encapuchado levanta un arma y dispara 3 veces. Después de eso huye en bicicleta. El hombre de traje azul fallece en el hospital. Se trata de Brian Thompson, CEO de United Healthcare, la mayor aseguradora de salud de todo Estados Unidos. Está claro que es un ataque premeditado y un aviso a las élites que se lucran en uno de los negocios menos escrupulosos. Según la reconstrucción de la escena, gracias a las cámaras de seguridad y a testigos, el atacante huyó en bicicleta por Central Park. El arma utilizado llevaba acoplado una especie de silenciador. Una de las primeras hipótesis del Departamento de Policía de Nueva York era que habría utilizado el B&T Station 6, una pistola de 9 milímetros con unas capas de goma en el cañón, que hacen que la bala pase de velocidad supersónica a subsónica, lo que reduce mucho el ruido del disparo. La policía también encontró en Central Park la mochila que presuntamente llevaba el atacante, y para sorpresa de todos la mochila estaba llena de billetes del Monopoly. Expertos y aficionados a las armas analizaron las imágenes y descartaron que el atacante hubiera utilizado una B&T Station 6 por la forma que tenía de recargar tras cada disparo. Lo más probable era que se tratara de una pistola a la que habían añadido un silenciador casero, probablemente creado con una impresora 3D. Las balas llevaban grabadas las palabras negar, defender y deponer, una referencia a las 3 estrategias que utilizan las aseguradoras para evitar tener que pagar cuando toca. Todo parecía indicar que, en efecto, el atentado contra el CEO de la principal aseguradora de los Estados Unidos no era un simple ataque personal, sino una crítica extrema a toda una industria que genera más de 900.000 millones de dólares al año. El ejecutor de la crítica parecía ser un joven de 26 años con grandes similitudes con Theodore Kaczynski, alias una bomber. Brian Thompson vivía con su mujer y 2 hijos en un chalet de cerca de $1 millón en Maple Grove, Minnesota, un barrio de gente acomodada como él que tenía un salario base de $1 millón anuales, pero que con las bonificaciones podía llegar hasta los 9 millones anuales. Según su mujer, Brian era un hombre increíblemente amoroso, generoso y talentoso, que verdaderamente vivió la vida al máximo. Lo cierto es que Brian Thompson era un hombre trabajador y exitoso. Estudió dirección de empresas en la Universidad de Iowa. Después trabajó durante casi 7 años en la firma de consultoría PricewaterhouseCoopers, una de las conocidas Big Four, y llegó a tener un puesto de gerente. Con 29 años pasó a United Healthcare y fue todo un currante. Empezó trabajando en roles financieros y estratégicos y poco a poco fue ascendiendo hasta que 17 años después, en 2021, se convirtió en el CEO de la empresa. Con 46 años, Brian Thompson ya es millonario y padre de una feliz familia. Pero en su trabajo nada va bien. Sí, a nivel económico, pero en la vida no todos son números. Para entender de qué estamos hablando, tenemos que explicar brevemente cómo funcionan los seguros de salud privados. Un individuo paga una cuota mensual o anual a la aseguradora que en Estados Unidos puede costar en torno a los $500 mensuales. Evidentemente esto puede variar dependiendo de los diferentes planes, pero $500 es una cifra cercana a la media. Dependiendo del plan hay cobertura para diferentes enfermedades. En Estados Unidos está la Ley AK, también conocida como el Obamacare, que entre otras cosas regula los servicios que deben cubrir. Y en teoría enfermedades como el cáncer u otras enfermedades graves se tienen que cubrir. Pero por mucha ley y regulaciones que se hagan, este negocio no deja de tener un lado muy turbio. Las aseguradoras han adoptado una serie de estrategias conocidas como Deny, Delay, Defend, para que su negocio sea muchísimo más rentable. La subida en el valor de las acciones que ha tenido United Health Group es enorme, y en parte esto es gracias a la estrategia del Deny, Delay, Defend. Esta estrategia consiste en retrasar las gestiones con multitud de papeleo, rechazar las solicitudes de los clientes y defenderse con políticas injustas. En un país como Estados Unidos, que dependen mucho de estas aseguradoras privadas, han terminado creando un ambiente muy tenso. En julio de este año, un grupo de personas se congregó frente a las oficinas de United Healthcare en Minnesota para protestar contra las prácticas de la aseguradora. La situación se tensó tanto que hubo 11 arrestados, pero el odio contra United Healthcare se estaba gestando.
Desde hacía tiempo resulta que estaban utilizando una inteligencia artificial para denegar las solicitudes de sus asegurados. Parece ser que el algoritmo en el 90% de los casos recomendaba rechazar o apelar las solicitudes de cobertura. Y aquí tenemos que hablar de otro concepto, la previa autorización. La previa autorización es el paso que da una aseguradora antes de cubrir el coste de un tratamiento. Consiste en investigar si un procedimiento propuesto es médicamente necesario y cumple con los criterios de cobertura del plan de salud antes de que se permita o se pague. Como ya hemos dicho, el Obamacare introdujo bastantes mejoras para que el ciudadano pudiera tener acceso a un sistema sanitario asequible. Las aseguradoras no pueden cobrar más a gente mayor que acumula problemas de salud que a los jóvenes que están sanos. También se prohíbe retirarle a nadie su cobertura por su condición de salud. Estas regulaciones son buenas para proteger al asegurado, pero claro, las aseguradoras no se iban a quedar quietas. Un artículo de la revista Forbes del 2020 relataba cómo los costes medios de algunos planes habían subido un 27%. Además de la subida de precios, también han aumentado las denegaciones de cobertura. Y así es como llegamos al fatídico 4 de diciembre en Manhattan, en el que un encapuchado con un extraño arma disparó 3 veces al director ejecutivo de United Healthcare y huyó en bicicleta. Nadie supo quién era hasta 5 días después. Su nombre era Luigi Mangione y tenía algo que decir. Esto es injusto y un insulto al pueblo estadounidense. Aunque el tirador consiguió escapar en bicicleta por Central Park y de paso dejar en evidencia al Departamento de Policía de Nueva York, estamos en el 2024 y basta con una milésima de segundo para que tu cara aparezca grabada en una cámara de seguridad. El Departamento de Policía de Nueva York ofreció una recompensa de $10,000 para quien pudiera dar cualquier información sobre el tirador y difundió una foto donde se le ve sonreír a la recepcionista de un albergue juvenil en Manhattan. A partir de ese momento era cuestión de tiempo que alguien reconociera al tirador. 5 días después, la policía recibió una llamada desde un establecimiento de McDonald's en Altoona, un pueblito de Pensilvania. Cuando la policía llegó, el sospechoso se puso muy nervioso. Con él llevaba carnés de identificación falsas, un manifiesto de 3 páginas en contra del sistema de aseguradoras privadas de los Estados Unidos y el arma que había utilizado en el asesinato. En cuestión de horas, ese establecimiento del McDonald's estaba recibiendo cientos de reseñas negativas y amenazas hacia el trabajador que había llamado a la policía. Internet se había vuelto loco, y el tirador pasó a ser un héroe para mucha gente. Luigi Mangione viene de una conocida familia de origen italiano. Su abuelo Nicolás Mangione Sr. se hizo millonario con un montón de negocios que incluían complejos turísticos, campos de golf, residencias de ancianos y hasta una emisora de radio. Luigi estudió en el Instituto Gilman School, un colegio privado solo para varones que cuesta unos $30,000 al año. Ahí fue un alumno excepcional. Incluso fue el elegido para dar el discurso de graduación. Después del instituto estudió en la Universidad de Pensilvania y obtuvo una licenciatura y una maestría en ciencias de la computación. Eso le llevó a trabajar en el desarrollo de Civilization VI, un juego conocido mundialmente. Y luego se especializó en ingeniería de datos y terminó trabajando en Honolulu, Hawái, donde practicaba deportes acuáticos. Al menos, hasta que sufrió una lesión de espalda y tuvieron que operarle. Al parecer, Luigi sufría mucho dolor y una patología conocida como espondilolistesis, una condición que afecta a las vértebras de la columna causando un deslizamiento o fractura de las mismas. Después desapareció. Nadie supo de Luigi durante 6 meses. Su madre denunció su desaparición en la policía de San Francisco, ya que no pudo contactar con él desde julio. Probablemente durante ese tiempo estuvo preparando el ataque. De hecho, en el arresto la policía encontró una libreta en la que planteaba realizar el atentado mediante una bomba, pero descartó esa idea porque podría causar daños colaterales. Al final decidió utilizar un arma de fabricación casera parecida a una Glock, pero con partes fabricadas mediante una impresora 3D. En concreto se trata de un FMDA 19.2. Uno de los primeros diseños estilo Glock fiable y funcional, y el de Luigi en concreto, era una modificación creada por un usuario llamado Sherman One, que crea diseños de este tipo de ghost guns o armas fantasma. Este tipo de armas a veces no tienen número de serie, y su legalidad es un poco compleja.
Dependiendo del estado hay diferentes regulaciones y prohibiciones. Y solo en algunos casos su fabricación y posesión puede llegar a ser legal. Una vez estuvo preparado, Luigi viajó hasta Nueva York. Después del ataque empezaron a aparecer carteles de Se Busca con las caras de diferentes CEOs junto a la de Brian Thompson, que aparecía tachada. Algunas empresas han quitado las imágenes y la información de sus directivos de sus páginas web y están aumentando su gasto en seguridad privada. Están preocupados, hay miedo. Hace unos días la aseguradora ABCBS tenía planeado incluir una nueva política que limitaba el tiempo de anestesia que cubrían sus planes en cirugías y otros procedimientos médicos. Después de lo ocurrido con el CEO de United Healthcare, han decidido dar marcha atrás. Estados Unidos es uno de los países que más gasta en sanidad, y sin embargo su esperanza de vida es similar a la de un país de Latinoamérica. La cuestión es que en Estados Unidos, los problemas de obesidad y adicción son exageradamente superiores, y por eso los gastos médicos son prácticamente incontrolables. En mi opinión, negocios como la salud se tienen que hacer de una forma más humana, y no solo mirar los beneficios como se hacen en otros negocios. La salud y la vida de las personas están en juego. Con esto no quiero justificar el asesinato de un ser humano, pero creo que la reacción de muchas personas en Internet demuestra que debemos plantearnos qué están haciendo estas compañías aseguradoras y otras compañías farmacéuticas con los ciudadanos a los que supuestamente dicen ayudar y curar. ¿Y tú qué opinas? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale like, comparte y no olvides suscribirte a Crítica Oculta. Que pases unas felices fiestas y nos vemos en la siguiente historia. Hasta pronto.